La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN podría ir rápido, pero su ingreso no solo se lleva el rechazo de Rusia, sino también de un miembro de la propia Alianza Atlántica. La ayuda militar y el impacto de la guerra en Ucrania sobre el hambre en el mundo también protagonizan la cumbre informal de los ministros de Exteriores de la OTAN en la capital alemana. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La OTAN reunida en Berlín para seguir coordinando ese apoyo militar a Ucrania. Una cumbre informal que se produce en pleno debate sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Turquía siembra dudas sobre esa posible entrada de los países escandinavos. En Ucrania, el ejército ruso se retira de sus posiciones cerca de Kharkov, en el noreste, renunciando así a asaltar la segunda ciudad de Ucrania, pero sigue intentando avanzar hacia el Donbass desde el norte. El presidente ucraniano Zelensky reconoce que la situación en la región sigue siendo muy difícil. Luto, dolor e indignación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Su cuerpo llegó hoy a su país natal. Marcelo Pecci era conocido por combatir el crimen organizado y el narcotráfico y fue asesinado a manos de sicarios cuando se encontraba de luna de miel en Colombia. Encuentro informal en Berlín de los ministros de Exteriores de la OTAN. Encuentro dominado por la guerra de Ucrania y las aspiraciones de Finlandia y Suecia de ingresar en la Alianza Atlántica. Ambos han colaborado estrechamente con la OTAN durante mucho tiempo, pero la adhesión supondría un punto de inflexión para estos países que han sido militarmente neutrales durante décadas. El debate sobre su adhesión se inició con la ofensiva rusa en Ucrania y ha provocado, sin embargo, objeciones de otro miembro de la OTAN, Turquía. El viernes, el presidente turco afirmó que su país no era favorable al ingreso de ambas naciones escandinavas. Pero antes de que comenzara el encuentro informal de la OTAN, el ministro de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, expresó su confianza de poder convencer a la crítica Turquía de permitir el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Vamos a escucharlo. Hice una llamada ayer a mi colega turco Mevlut Çavuşoğlu para rebajar las tensiones y seguro que hablaremos hoy también y encontraremos una solución a estas cuestiones. Todos los países miembros, los 30 países miembros, tienen la capacidad de bloquear el proceso y por eso es importante que tengamos buenos contactos con cada uno de ellos. Vamos a hablar de esas perspectivas, de esos contactos. Nuestro analista político Andrés Goldschmidt cubre para nosotros este encuentro informal de la OTAN en Berlín. Andrés, ¿por qué se opone Turquía? ¿Qué tal, Ana? Bueno, las dos razones sobre las que hablaba ayer el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Una era la supuesta tolerancia de estos dos países, organizaciones como el PKK, la organización kurda, que es una organización terrorista no solo para Turquía, sino también para la Unión Europea. Esa era una de las razones también que el ministro de Exteriores turco mencionaba hacía poco aquí a metros míos cuando entraba a esta reunión. También mencionaba el presidente turco que había sido un error histórico apoyar la entrada o la reentrada de Grecia en 1980, con la que mantiene también litigios en el mar Egeo. Pero además, esos son solo algunos de los resquemores de Turquía con algunos miembros de la alianza, pero recordemos también que Turquía mantiene lazos y canales aún con Rusia y que pretendió o pretende también actuar como mediador, así que sabe que la mirada de Moscú va a estar también sobre Turquía en cuanto a esta decisión. Pero dicho esto, también hay que recordar que Turquía ha sabido mover sus posiciones cuando percibía que del otro lado se hacían concesiones o podía mejorar su posición. ¿Cuáles pueden ser estas concesiones? Esa es la pregunta ahora, pero tal vez con el optimismo que mencionaba el ministro de Exteriores de Finlandia, tal vez ese, llamémoslo, voto no positivo de Turquía no sea la posición definitiva del país. Veremos cómo cambian las cosas. Eso es, Turquía se muestra quizás ahora más dispuesta, mantiene, como dices, una especie de ejercicio de equilibrio entre la alianza y Rusia. Me pregunto, Andrés, ¿será entonces apenas un trámite el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN? Bueno, en cuanto a los candidatos en sí no hay problema por su equipamiento, por ser, como lo mencionabas, ya socios importantes de la alianza, pero una vez que presenten su solicitud formal, será la semana que viene Finlandia y poco más tarde se prevé que lo haga Suecia, será
el problema o la cuestión de la articulación de estos dos nuevos miembros en el nuevo concepto estratégico de la Alianza, que será la agenda de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza en Madrid a finales de junio, y además la cuestión muy importante de cómo se darán garantías de seguridad a estos dos países en el periodo entre la solicitud y que sean miembros plenos, es decir, hasta que rija el famoso artículo 5 del tratado. Lo que sí, esto supone, no inmediatamente en el campo de batalla, por supuesto, pero sí una escalada de la tensión en esta crisis. Muchísimas gracias, Andrés. Y el presidente ruso Vladimir Putin advirtió este sábado a su homólogo finlandés Sauli Niinistö de que la renuncia a la neutralidad por parte del país nórdico para ingresar en la OTAN sería una decisión errónea. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, denunció la guerra híbrida total declarada por Occidente contra Rusia y advirtió de que tendrá consecuencias para todos sin excepción. Lavrov comentó además que Rusia no recuerda una sincronización semejante en la expulsión de diplomáticos ni siquiera en los años más oscuros de la Guerra Fría, y advirtió de que la próxima línea de defensa de la OTAN será la zona del Mar de China Meridional. Los ministros de Exteriores de los países del G7 afirman que rechazarán esos intentos de Rusia por cambiar las fronteras internacionales a través de la fuerza, dicen. Los ministros abordaron la invasión rusa de Ucrania en su reunión esta mañana en el norte de Alemania, y en su intervención la ministra de Exteriores alemana también pidió el fin del bloqueo ruso de los puertos ucranianos y acusó a Moscú de librar una guerra alimentaria contra el mundo al provocar el desperdicio de millones de toneladas de granos. El G7 se comprometió a aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones y pidió a China que no socave los esfuerzos internacionales para aislar a Moscú. Sobre el terreno, en Ucrania, el ejército ruso se ha ido retirando cada vez más de sus posiciones cerca de Kharkov, en el noreste, renunciando así a asaltar la segunda ciudad de Ucrania, pero sigue intentando avanzar hacia el Donbass desde el norte. Esa región limítrofe con Rusia se ha convertido en los últimos días en el símbolo de la contraofensiva ucraniana, cuyo objetivo es liberar no solo Kharkov, sino toda la zona para evitar el cerco de sus tropas en el norte de Donetsk. Ante una delegación del Senado estadounidense en Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky volvió a insistir en la necesidad urgente de contar con equipos y suministros militares más potentes. El líder republicano Mitch McConnell encabeza la delegación del Senado de los Estados Unidos en su visita a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania. Todo fueron sonrisas y apretones de manos cuando se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky. ¿Cómo está? Muy bien. Le doy la bienvenida. Nos conocemos. Un poco, sí. Pero Zelensky dejó claro que los gestos cercanos y las charlas amables no expulsarán a los rusos de Ucrania. Sus fuerzas armadas necesitan más artillería de largo alcance y aviones de ataque para poder atacar a las fuerzas rusas e interrumpir sus líneas de suministro. La plana mayor ucraniana dijo que los rusos estaban retirando de Kharkov, mientras aumentan su ofensiva en el sureste. Los habitantes de las aldeas en torno a Kharkov están asimilando la destrucción que han dejado los rusos al retirarse. Semanas de fuego de artillería y de ocupación se han cobrado un alto precio. Rusia lanzó nuevos ataques terrestres y aéreos en la provincia oriental de Donetsk, con el objetivo de mermar las fuerzas ucranianas y destruir sus posiciones fortificadas. Los militares rusos parecen tener un suministro inagotable de hombres y maquinaria. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el resultado de la guerra dependerá del apoyo de Europa y otros aliados. Mientras tanto, las fuerzas rusas aún no han conseguido derrotar a los últimos combatientes ucranianos en la ciudad sureña de Mariupol. Las familias de los soldados atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal piden a China que les ayude a negociar la evacuación de los heridos. Lo que ocurre allí ya no es una guerra. Se están produciendo asesinatos, cientos de heridos, sin extremidades y sin anestesia. Mientras nuevos bombardeos infligen nuevas heridas a los combatientes ya heridos. Están agotados y en una situación inhumana. Queremos que los rescaten. La esposa del soldado capturado agregó que para el batallón Azov, rendirse no es una opción. Cree que los rusos ejecutarían a cada uno de los integrantes que lograsen apresar.
En Estados Unidos, miles de activistas han salido a las calles en una jornada de acción nacional que reclama un acceso seguro y legal al aborto. Los manifestantes exigen al Tribunal Supremo que mantenga la protección constitucional al aborto ante el temor de que los magistrados la anulen próximamente. La polémica estalló hace 2 semanas cuando se filtró un borrador del máximo tribunal en el que la mayoría conservadora aboga por derogar el Roe versus Wade, la jurisprudencia que protege el aborto en todo el país desde 1973. Y a continuación repasamos otros temas que también queremos destacar a esta hora. Al menos 10 personas han muerto en un tiroteo en un supermercado en la localidad estadounidense de Buffalo, según medios locales. La policía informó que un hombre vestido con ropa militar irrumpió en el local y comenzó a disparar de manera indiscriminada. El autor pudo ser detenido por los agentes. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha condecorado de manera póstuma a Shirin Abu Akleh. La periodista de Al Jazeera falleció alcanzada por disparos en una operación israelí la semana pasada en Cisjordania. Mientras aumentan las voces que exigen una investigación internacional, Abbas dijo que Israel no debe participar por estar implicada en la muerte. Vamos con otro asesinato que deja muchísimas preguntas. El cuerpo del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, asesinado el pasado martes en un atentado en Colombia, fue recibido este sábado en su natal Paraguay por integrantes del gobierno y por sus familiares. El funcionario disfrutaba de su luna de miel en Cartagena de Indias con su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera. Pecci era un fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su muerte ha sacudido por completo a la sociedad paraguaya. El último adiós al fiscal Marcelo Pecci. El féretro con el cuerpo del fiscal paraguayo antimafia asesinado a tiros durante su luna de miel en Colombia fue despedido en el Ministerio Público antes de ser trasladado al Salón Memorial para ser velado. Sus compañeros, magistrados, agentes y funcionarios de la Fiscalía le rindieron un último reconocimiento póstumo. Todos los homenajes serán insuficientes para todo el legado que él nos deja como compañeros. Él nos deja el legado de la fuerza, del coraje, les deja el legado de la honestidad. Sus colegas entienden que el atentado contra el fiscal tiene como objetivo silenciar las investigaciones e intimidarlos. Justamente el hecho de que haya ocurrido en suelo extranjero demuestra que las organizaciones criminales no tienen frontera, y esto es lo que nosotros tenemos que también trabajar con los demás ministerios públicos regionales. Su asesinato ha calado hondo en un país en donde nunca habían matado a un fiscal. Pecci fue implacable en la persecución del crimen organizado y el narcotráfico. Su padre aseguró que la familia temía por su vida. Y le decía varias veces, le dije, ¿por qué no tratás también de estar en otra sección del Ministerio Público donde fuese? Porque ahí tenemos miedo que te pase algo. No, papá. Y alguna vez me dijo, papá, si me pasa algo, es la voluntad de Dios. Las hipótesis sobre el móvil del asesinato tienen que ver con el trabajo de Pecci, que llevó casos emblemáticos recientes vinculados al crimen organizado, al narcotráfico y la narcopolítica en Paraguay. Y aquí lo dejamos, pero volveremos. Feliz fin de semana donde quiera que estén. Gracias por estar ahí.